A continuación, en este video, retomaremos dos tipos de recolección de datos, los cuales son la observación y las pruebas estandarizadas. Vamos a definir cada una de ellas, a dar algunas características y ejemplos, y también sus ventajas y desventajas. Todo esto lo haremos a través de una dramatización. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo Hola. ¿Qué haces? Lo que pasa es que estoy realizando un trabajo investigativo sobre cómo se ha incrementado la cultura del deporte y el ejercicio de la vida sana en Pasto. Entonces, para eso estoy usando la observación, que me permite registrar estas conductas de forma sistemática, confiable y válida. ¿Y qué pasos debes seguir? Bueno, primero que todo, un sistema de observación se construye a partir de varios pasos. El primero a tener en cuenta es escoger el universo de conductas, eventos o situaciones que uno va a investigar. En este caso, pues es el entorno deportivo, y para eso escogimos este lugar, que es un parque donde muchas personas vienen a ejercitarse. El segundo paso es extraer una muestra específica, representativa de este tipo de conductas. Entonces, para esto yo escogí un grupo de personas que visita con frecuencia el lugar. Como tercer paso, tenemos que establecer unidades de observación. Entonces, por ejemplo, en este caso, las unidades de observación son el tiempo con que viene la gente, la frecuencia, bueno, miramos uno que otro, cuántas personas vienen acompañadas, vienen solas, por ejemplo, las preferencias que tienen a la hora de hacer deportes, etc. En el cuarto paso se establecen categorías y subcategorías. Por ejemplo, una subcategoría podría ser la motivación que surge de ellos, y si tienen bastante o no tienen mucha motivación para venir a hacer deporte. Otra cosa importante también, un aspecto a tener en cuenta, podemos analizar, es desde el entorno público, qué tanto usan los recursos que el gobierno les ha dado para las prácticas deportivas. Y finalmente se escoge un observador que sea obviamente capaz y que domine el tema. En este caso yo soy la observadora, y escoger el lugar propicio para esto, que es este parque. Bueno, pues quisiera saber qué son las categorías y las subcategorías y cómo se las definen. Bueno, las categorías y subcategorías surgen, como les decía antes, del mismo ente investigado, ¿sí? Entonces, a partir de este análisis que se hace con la gente que está haciendo deporte, por ejemplo, podemos sacar una subcategoría, como les decía antes, que es la motivación. Entonces, de la motivación podemos partir del resto de categorías y definir cuántas personas hacen deporte y qué tan motivadas están. ¿Qué son las escalas de actitudes? Bueno, a partir de las subcategorías se puede clasificar la información, y de ahí se puede medir la información con escalas de actitudes. Las escalas de actitudes, más que todo, nos pueden dar relevancia, un cierto grado, a cierta variable o cierta categoría. Por ejemplo, nosotros decimos con qué frecuencia vienen las personas a hacer deporte: alta o elevada, leve o casi nula o nula, ¿sí? Esas serían las escalas de actitudes. ¿Existen otras formas de observación? Sí, existe la forma de observación participante y no participante. La forma de observación participante es quien entra al campo de investigación e interactúa con el ente investigado. En este caso yo soy no participante, porque yo no estoy participando con ellos ni estoy interactuando con ellos, sino que yo hago la observación desde acá, desde lejos, ¿sí? Este método es perfecto para nuestro trabajo de investigación, ya que puede notar varias ventajas, ¿no? El instrumento de medición no modifica el ente observado, ya que este comportamiento es estimulado por factores externos, ¿verdad? Sí, exacto. Eso no sucede con otros métodos que sí obstruyen y estimulan los resultados. Además, este método es flexible porque no necesariamente tiene que ser estructurado, y se puede trabajar con gran cantidad de datos. Lo único malo respecto a este método de recolección o técnica es que
muchas veces puede ser subjetivo el análisis, ¿sí? Entonces, cuando el observador, entra y hace una investigación, tiene que ser lo más objetivo posible, tiene que ser neutral a lo que está sucediendo alrededor para poder hacer la investigación. Muy interesante, me gustaría utilizar ese tipo de investigación para implementarla en mi proyecto, pero ahorita no tenemos tiempo pues para hacer esta investigación, ya que ahorita tenemos las pruebas ECAES, se nos avecinan. Es cierto, tenemos las pruebas ECAES. Y me recordaste que aparte hay un método, una técnica de recolección de datos que es sobre las pruebas estandarizadas. Las ECAES son un tipo de estas pruebas. ¿Les gustaría saber más de este instrumento de recolección otro día? No sé, ¿nos reunimos? Sí, claro, nos parece interesante. Entonces nos vemos en otra oportunidad. Bueno, chao, que estén bien. Chao. Quisiera saber en qué consisten las pruebas estandarizadas. Bueno, son pruebas e inventarios desarrollados en diferentes investigaciones para medir un gran número de variables. Estos son pruebas normatizadas, lo que quiere decir que han sido probadas en una población grande, en una gran cantidad de personas. ¿Y esas en qué se clasifican? Bueno, hay una gran variedad de pruebas. Hay pruebas que miden aptitudes, habilidades, hay otras que miden el desempeño académico, como hablábamos de las ECAES, por ejemplo. Hay otras que miden capacidades para entrar a un nuevo empleo, por ejemplo, etcétera. Hay muchas pruebas. ¿Y cómo sabemos si estas pruebas están avaladas o cumplen con el requisito de ser pruebas estandarizadas? Bueno, estas pruebas deben cumplir con ciertos requisitos. Primero que todo, se debe ver la validez. Son válidas cuando al realizar esta prueba son capaces de medir exactamente lo que se desea medir, con un pequeño margen de error. Además, tiene que ser fiable. Quiere decir que al aplicarse a un grupo de personas, a las mismas personas, en las mismas condiciones, debe arrojar resultados similares, igualmente, con un margen de error muy pequeño, además de que el observador o quien haga estas pruebas no tiene que intervenir en los resultados. Otro punto importante es la exactitud, que quiere decir que el resultado tiene que ser más cercano al valor real. Este método resulta interesante para la recolección de datos de manera más objetiva. ¿Podemos decir que las pruebas ECAES son un ejemplo de las pruebas estandarizadas? Por supuesto, estas son unas pruebas estandarizadas que miden el desempeño o conocimiento académico en una área específica. Por ejemplo, nosotros en nuestras diferentes carreras podemos presentar esta prueba para medir los conocimientos. Existen también otro tipo de pruebas que son las de tipo proyectivas, que miden la personalidad de un sujeto. Hay una prueba muy conocida que es el test de Rorschach, que consiste en presentar tarjetas con unas manchas, las cuales los sujetos tienen que interpretar y relacionar, y pues según eso se sabe qué tipo de personalidad tiene. Este método resulta interesante para la recolección de datos, o sea, de una manera más objetiva, ¿cierto? Ya que esas pruebas han sido aplicadas a cierta población, ¿sí? Y también, además de ser estudiadas, interpretadas y analizadas por expertos investigadores, ¿cierto? Sí, así es. Bueno, pero en este punto hay que tener en cuenta que no todas las pruebas se aplican a todos los contextos. Entonces es aquí donde puede aparecer el margen de error. Por ejemplo, las pruebas PISA han sido criticadas porque por lo general dicen que estaban hechas para contextos como los de países desarrollados, no como en nuestros países. Entonces siempre ha arrojado resultados diferentes en los países latinoamericanos que en los europeos. Además, algunas pruebas no tienen en cuenta las habilidades o el ritmo de aprendizaje de cada sujeto. No pueden entonces definir el nivel académico de una forma tan exacta. Sí puede variar en muchas partes. Bueno, para concluir podemos decir que hay variedad de métodos de recolección de datos y lo importante es estudiar cada uno de ellos en el momento de hacer una investigación y saber cuál es el apropiado para nuestro problema investigativo. Siempre va a haber alguno que se adapte o se adecue mejor según nuestros objetivos y nuestro propósito de investigación.